Bueno, hace unas horas concluyó el torneo de apertura, virtual cierre del año futbolístico en la Argentina, con un saldo, se puede decir, importante, por la victoria de Independiente, absolutamente inesperada hace 45, 50 días atrás, cuando estaba padeciendo una crisis, incluso una crisis interna, aquella renuncia de Menotti, la salida abrupta de Gallego, las quejas de la hinchada, las recriminaciones al presidente Comparada, y sin embargo la llegada de Mohamed es como que mágicamente cambió todo, con los mismos jugadores. Mohamed dio vuelta esa realidad que parecía condenada al fracaso del rojo de Avellaneda. Ganó bien Independiente, es el campeón. Curiosamente, en el campeonato de apertura Independiente está peleando el último puesto, cosa que alguna vez le ocurrió en el 65. Finalmente terminó entre los 4 últimos, no últimos. En aquel momento los últimos fueron Chacarita, el último fue Chacarita, estamos hablando de hace 45 años, y Gimnasia penúltimo. Independiente tuvo un mal campeonato, pero fue campeón de América por segunda vez, esto es década del 60. En aquel momento estamos hablando de 1964, Independiente era una potencia, Bernao, Mura, Luis Suárez, Mario Rodríguez y Savoy, la delantera, y la defensa aquella con Santoro, Navarro, Roland, Ferreiro, Maldonado, Acevedo, Humán, etc. Volviendo al escenario actual, Estudiantes campeón, legítimo. Es más, se puede decir que el equipo anterior, cuando tenía Mauro Boselli, jugador relevante, que todo el mundo lo situaba como el gran sucesor de Palermo en Boca, donde se comió virtualmente 2 años o 3 en el banco, pero Palermo es interminable. Le está pasando lo mismo a Biatri ahora con Palermo. Palermo ya está en 37, 38 años y sigue siendo vigente. Bueno, Boselli tuvo el gran año en Estudiantes, decíamos, y fue transferido al fútbol inglés. Parecía que Estudiantes, sin Boselli y con el alejamiento también del Principito Sosa, José Ernesto Sosa, muy buen jugador, que volvió al Bayern Múnich, se complicaba el esquema de Sabela. La vuelta de la Gastón Fernández, le mejoró esa situación, pero en el camino se le lesionó el uruguayo López, Rodrigo López, que terminó siendo figura clave en el último partido, autor de 2 goles, uno, el de cabeza, al estilo Marqués Sosa, girando todo el cuello. Hacía mucho tiempo que yo al menos no veía un gol de cabeza donde un jugador salta, gira todo el cuello parital izquierdo para ponerla en el segundo palo del arquero, que al estar el jugador de espaldas nunca va a saber definitivamente dónde puede entrar esa pelota. Eso lo hacía muy bien Rubén Sosa, el gran Marqués de Racing en la década del 60, fallecido hace 2 años y medio. Volviendo entonces a Estudiantes, sin Rodrigo López casi todo el torneo, sin Leandro González, que después de un paso por Racing se había consolidado en Estudiantes, pero tuvo luxación de hombro izquierdo, hace 2 meses está operado, o sea que Sabela se había quedado sin 2 delanteros. Sin embargo, el equipo tuvo un sistema muy eficaz a la hora de defender y muy eficaz a la hora de atacar, atacando quizás menos que Vélez, con el sistema de la pelota parada, de la pegada de Leandro Benítez, los goles de cabeza de Sábato. Bueno, finalmente redondeó un muy buen campeonato de Estudiantes, ganó bien, naturalmente la estrategia de Verón, el fútbol cerebral de Verón. Recordemos que Verón, además, cuando volvió de Europa, jugador ya consagrado, millonario, habiendo jugado en el Manchester, en el Chelsea, en 4 equipos de Italia, Sampdoria, Parma, el Inter, desechó un ofrecimiento de River para jugar aquí en la Argentina y en el camino uno del Manchester City. Prefirió volver a Estudiantes sin fijar reglas en el contrato, y encima se dice, la gente de Estudiantes, esto me lo contó Guillermo Trama, el goleador marplatense de la década del 80, que puso más de $3 millones para los arreglos en el country de City Bell, la remodelación del Apar Hotel y la construcción de 2 canchas en el lugar que da a un límite con el Golf Club privado que existe ahí en Citibel. O sea que no solamente la figura, el emblema del equipo, sino que además fue un mecenas del Club Estudiante de La Plata. Juan Ramón Verón recién tiene 35 años y es el símbolo de este Estudiantes campeón. Mención especial para Vélez, muy buen equipo, atención, si iban a una final, llegaba mejor Vélez, porque precisamente Verón estaba al borde de un desgarro, Braña estaba con 5 amarillas. Hubiera sido muy complicado para Estudiantes sostener, digamos, en una eventual definición, su primacía en lo que fue, digamos, el liderazgo
de casi todo el campeonato. Solamente en 2 fechas Estudiantes no fue puntero. Hay también alguna reflexión con el tema de los pases de los técnicos. Se afirmó el negro, el admirado negro JJ López. Probablemente esto, aquella gente grande de River lo pueda tener presente, lo que voy a decir. En un registro impreciso y en una opinión muy subjetiva, en 80 años de fútbol, después del Charro Moreno, el negro López, que jugó 11 años en la primera de River, más de 500 partidos, hizo 80 goles inolvidables, fue el volante armador, el conductor de aquel gran equipo de La Bruna, 7 veces campeón, haya sido, después del Charro Moreno, el legendario Charro Moreno de la máquina, el mejor 8 de la historia de River. Bueno, finalmente López, que cumplió hace muy poco 60 años y que estaba en una función casi de maestro, al estilo de lo que fueron Duccini y Peuchele, década del 50 y 60, ha sido convocado por Pasarela, compañeros del River a partir del 74, amigos. River, López, lo hemos dicho en otro programa, padeció el negro López, esos 6 meses que jugó en Boca, padeció una proscripción que en el tiempo y en la historia lo supera Nelson Mandela en Sudáfrica. 30 años virtualmente borrado del corazón riverplatense. Sin embargo, volvió con todo. Es una muy buena persona. Yo puedo decir que tengo un trato personal y realmente es un tipo de primera, el negro López, muy criterioso, sabe de fútbol. Es imposible que alguien como López no tenga la idea conceptual y la idea le fue muy bien a Talleres de Córdoba. En un momento, campeonato 2004, estaba tercero detrás de River y de Boca. Finalmente López consolidado en River, confirmado, técnico para el 2011. Falcioni a Boca. En realidad lo de Falcioni es segunda vuelta, es un balotaje. Falcioni iba a ir a Boca en el 2005. En aquel momento intercedió Maradona, pero en contra de Falcioni. Y no le fue mal a Boca, porque la elección de Maradona, que tenía relación directa con la comisión directiva, era algo así como el number one de la subcomisión de fútbol, puesto por Macri, sugirió a Coco Basile. Y Boca ganó 3 campeonatos con Basile. San Lorenzo tuvo elecciones, al oficialismo le fue muy mal, no llegó al 10% del caudal electoral. Le fue muy bien al empresario importante que se presentó y además se dio todo el mundo rápidamente cuenta de que era el hombre indicado para esta coyuntura. Me refiero a la masa sanlorencista, que es Carlos Atto, un señor que ya prometió de su grupo empresario y de su propio peculio que va a aportar 20 millones de pesos que necesita hoy la institución para terminar la remodelación del microestadio y la reconstrucción virtual de la sede en el legendario viejo gasómetro de Avenida La Plata del 1700. Entre paréntesis, hace muy poco se cumplieron 31 años del cierre. Cautivo, silenciado. Nadie había dicho que el viejo gasómetro se iba a cerrar y iba a terminar siendo un gran negociado para que lo comprara una multinacional, en este caso accionistas franceses, el hipermercado Carrefour. Lo pagaron, las manzanas de nada menos que la Avenida del Plata 1700 las pagaron más de 8 millones de dólares. Y la interrogante para ustedes, para nosotros, es que con la historia de la quiebra, la historia de las deudas que tenía San Lorenzo en aquel momento, presidido por el empresario textil Moisés Anán, el Estado, dictadura, estamos hablando de 1979, dictadura, le adelantaron $900.000 a San Lorenzo para salir de las primeras deudas. El negocio 3 años después fue por 8 millones de dólares. El cierre finalmente del legendario gasómetro construido en 1915 fue silenciado por la dictadura y por aquellas medidas judiciales que dejaron al pueblo sanlorencista sin ese gasómetro, que era la construcción de madera con la estructura de hierro que le daba un sentido casi como si fuera un Wembley en el medio de la ciudad de Buenos Aires. San Lorenzo ahora, con el nuevo presidente y la nueva conducción, aspira a mejorar. Ya Ramón Díaz aceptó condiciones para renovar. Ramón Díaz va a seguir en San Lorenzo, Falcioni va a Boca, el negro López confirmado en River, Racing conforme con Russo. Racing terminó siendo una buena campaña, de manera que los grandes se han ido acomodando luego de un pasaje en este semestre complicado. Y el último, diría Gabriel Fernández, el zapatazo, ya que es una marca registrada en esta señal, es el tema de la violencia en el fútbol, que no tiene por ahora solución. Y eso que se han creado 2 organismos paraestatales, uno en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando del
la Secretaría de Seguridad Deportiva, y aquello que fue un traje a la medida del ex árbitro Javier Castrilli, que quedó dentro de la órbita de la jefatura de gabinete, nada menos que en el orden nacional, también como su Secretaría de Seguridad Deportiva y de Espectáculos Públicos, que no han funcionado. Evidentemente no han funcionado, falta poner más celo en lo que supuestamente son los jefes de la barra, que son los que actúan a veces en connivencia con la dirigencia política, a veces en connivencia con la dirigencia de los clubes. En fin, todo eso da por resultado de que hace 48 horas, en la antesala nomás del partido de Lanús-River, donde no se jugaba nada, Lanús en la mitad de la tabla, River tratando de mejorar su situación para escaparle al mal promedio de la promoción, hubo 70 heridos en enfrentamientos de la interna de Lanús, enfrentamiento también con los de River por el otro lado, heridos graves, detenidos, más de 60 detenidos, insisto, en un partido donde no había nada en juego. De tal modo que esa sigue siendo una asignatura pendiente, cuando estamos cerrando ya el 2010 y bueno, todo indica que la aventura del 2011 será un poco mejor a la que acaba de concluir, con el fútbol en este caso.